Es porque nosotros creímos en el Señor por nuestra cuenta, que recibimos la misericordia de Dios. ¿O es que después de que Dios nos eligió, nosotros creeríamos en el Señor y finalmente recibiríamos la misericordia de Dios? En realidad, que el hombre crea en el Señor o no crea en el Señor, está determinado por Dios. Pero el hermano Heber sabía muy claramente, antes de creer en el Señor, que ya sabía que Dios había elegido al hermano Heber. El hermano Heber nació en una aldea de montaña remota en la provincia de Guangxi, China. Esa aldea de montaña nunca había oído hablar de Jehová. El nombre de Dios nunca lo habían oído. Tampoco habían oído hablar de el Señor Jesucristo, pero habían oído hablar del cristianismo. Solo lo habían oído ocasionalmente. Solo la palabra cristianismo. En la familia de Heber, nadie creía en el Señor desde la infancia. Pero el hermano Heber quiere contar un hermoso testimonio. Este testimonio es que, cuando el hermano Heber era muy pequeño, el padre ya había determinado y elegido al hermano Heber, el padre, para hacer saber al hermano Heber, para que lo supiera cuando creciera en el futuro, que Dios, antes de la creación, ya había determinado esto. Fue cuando tenía poco más de 2 años. El Padre Celestial hizo que el hermano Heber tuviera un sueño. Tenía poco más de 2 años. En ese momento, a los 2 años y poco, era muy pequeño. La gente común no necesariamente tiene memoria de eso. Pero el Padre Celestial hizo que el hermano Heber recordara esto. Justo cuando tenía poco más de 2 años. Un día, la abuela materna del hermano Heber lo tomó en sus brazos y lo hizo quedarse dormido. Después de que se durmió, la abuela lo levantó silenciosamente y lo puso en la cama de la madre del hermano Heber, para que el hermano Heber durmiera allí en la cama. Una vez, mientras el hermano Heber dormía, soñó. Cuando era muy pequeño, con solo 2 años y poco, tuvo un sueño. Este sueño, hoy lo recuerda con total claridad. Soñó que la escalera de la casa del hermano Heber llegaba hasta el cielo. Esta escalera fue hecha por el abuelo materno del hermano Heber, con bambú. Esta escalera era una de esas escaleras de mano para trepar. Esta escalera tenía 3 metros de altura, y descubrió que el cielo estaba muy bajo, solo a unos 2,80 metros, 2,70 metros de altura. Así que la escalera llegó al cielo. La escalera era muy corta, tan baja como un piso de altura, muy baja. Heber dijo, hay un agujero en el cielo, la escalera llega hasta allí. ¿Y si subo? Quiero subir para ver cómo es el cielo. Así que el hermano Heber se agarró y subió por la escalera hasta el cielo. Al llegar al cielo, vio a un abuelo muy amable y afable, que llevaba una corona en la cabeza. Una corona como la de un emperador, como la de Insi Huang. Y había más de 20 niños pequeños, de casi la misma edad que el hermano Heber. Un grupo de niños rodeaba a este abuelo tan amable. Y rodeando a este abuelo, cantaban en voz alta, alabando a este abuelo. Y este abuelo tenía a más de 20 niños rodeándolo, y cada niño estaba a una distancia de él, de unos 5 metros. Nos rodeamos en un círculo, y entonces, alabando a este gran abuelo. Este abuelo estaba de frente, mirando al hermano Heber. El hermano Heber estaba frente a él. Él miraba amablemente al hermano Heber, diciendo que a quien más amaba era al hermano Heber. El hermano Heber era como si fuera su propio nieto único. Así que la relación de Heber con este grupo de niños era también muy, muy buena, muy feliz, muy gozoso. De repente, se despertó del sueño. El hermano Heber se despertó de su sueño y lloró amargamente. La razón de llorar tanto era que decía, ¡ay! Resulta que era un sueño. Y entonces, lloró amargamente, llorando en la cama diciendo, abuelita, abuelita, yo quiero. El hermano Heber llamaba a su abuela materna abuelita. Abuelita, abuelita, quiero subir al cielo. Quiero subir al cielo. Quiero subir al cielo. El cielo es tan hermoso. Entonces la abuelita, al escuchar al hermano Heber despertar del sueño, diciendo que quería subir al cielo, la abuelita sonrió y dijo, hijo mío, el cielo está tan alto, ¿cómo vas a poder subir? Hijo mío, la abuelita sonriendo, consolaba al hermano Heber, así que levantó en brazos al hermano Heber, y lo llevó de la mano hacia la puerta. Salieron a la puerta a mirar. Entonces la abuelita dijo, mira,
El cielo está tan alto. ¿Puedes subir allí? El cielo está tan alto. ¿Puedes subir allí? El hermano Heber levantó la vista al cielo. El cielo estaba muy, muy alto. Pero el sol de ese día era muy, muy intenso. Este sueño hizo que el hermano Heber lo recordara una y otra vez, muchísimas veces. Lo recordaba cuando estaba en la escuela primaria. También lo recordó cuando falleció su abuelo materno. Cuando estaba en la escuela secundaria, acostado en la cama lo recordaba. En la escuela preparatoria también lo recordó. Y cuando estaba en la universidad, también lo recordó una o dos veces. Más tarde, después de graduarse de la universidad, y cuando empezó a trabajar, una noche, al dormir también recordó este sueño. Lo maravilloso para el hermano Heber era pensar: ¿qué clase de sueño es este? ¿Cómo es que un sueño que tuve a los 2 años? Ahora que el hermano Heber tiene 40 años. Un sueño de hace 38 años. ¿Todavía lo recuerda hoy? ¿A qué se debe esto? Un día, el hermano Heber estaba leyendo la Biblia. Y más tarde, conoció al Padre Celestial. Conoció al Señor. Hubo una vez que, leyendo la Biblia, ya la estaba leyendo por 7ª vez o por 8ª vez. Y entonces, estaba leyendo la Biblia espiritualmente. Ese día tenía muchísima hambre, porque ya hacían unos 3 días, aproximadamente, que no comía nada, tan pobre que no tenía oportunidad, ni dinero para comprar comida. Tenía mucha hambre, pero lo maravilloso era que ningún trabajo del mundo quería hacer. En su corazón solo pensaba en leer bien la Biblia, meditando en las grandes y maravillosas obras de Dios. Entonces, al leer la Biblia, el estómago ya había leído. Aquella mañana, después de leer por 4 o 5 horas, ya eran 5 horas. Entonces, de repente recordó el sueño de la escalera al cielo de cuando tenía más de 2 años. Al recordar el sueño de la escalera al cielo de cuando tenía más de 2 años, en ese momento, de repente también recordó el sueño de la escalera de Jacob. Heber estaba pensando: Jacob en verdad también soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo, y Dios le hablaba. Pero el hermano Heber también soñó con la escalera al cielo. Pero el hermano Heber subió hasta el cielo. Este abuelo tan amable y afable era Dios Jehová. Entonces, pensó en su corazón: ¿será que el Padre Celestial Jehová quiere que el hermano Heber? Voy a levantar al hermano Heber, para que en esta época del hermano Heber se cumpla alguna gran voluntad suya. En su corazón creyó firmemente sin dudar que Dios ciertamente usaría grandemente al hermano Heber. Entonces, oró, hizo una oración de acción de gracias, y además, sabía en su interior que Dios sin duda usaría al hermano Heber, pero no sabía para qué quería Dios usar al hermano Heber, o qué voluntad iba a cumplir. Decidió en su corazón en silencio: cuando termine de leer la Biblia 100 veces, seguramente sabré qué voluntad tiene Dios para mí. Entonces, al terminar de leer, cuando estaba por terminar de leer la Biblia 100 veces, el Padre Celestial le hizo que el hermano Heber comprendiera que el Padre Celestial constituyó al hermano Heber como el sol del nuevo pacto, el Israel del nuevo pacto. En efecto, el Jacob del Antiguo Testamento soñó con la escalera al cielo, y el Jacob del nuevo pacto también soñó con la escalera al cielo de la misma manera. Ambos sueños eran iguales, es decir, así como el Jacob del Antiguo Testamento, Jacob no pudo subir al cielo. Pero el hermano Heber, el Jacob del nuevo pacto, sí subió al cielo, justo enfrente del Padre Celestial, viendo al Padre Celestial cara a cara. Siendo así, hoy en día decimos que una persona recibe misericordia y es elegida. ¿Acaso es porque creímos en el Señor que recibimos misericordia? No. Es que Dios, antes de que creyéramos en el Señor, ya había tenido misericordia de nosotros, y ya nos había elegido. Solo que aún no era el momento, pero Dios hizo que, una vez llegado el momento, pudiéramos conocer a su Hijo. Antes de que llegara el momento, Dios consideró que si el hermano Heber, siendo muy pequeño, conocía al Padre Celestial y al Señor, probablemente se enfrentaría a la oposición y persecución de los familiares de la casa del hermano Heber. Pero el Padre Celestial hizo que el hermano Heber esperara hasta poder decidir por sí mismo, habiendo escapado del control familiar y pudiendo ser dueño de sus propias decisiones. En ese momento, el hermano Heber conoció al Padre Celestial y al Señor. Por eso, de los familiares, nadie pudo oponerse. Si el hermano Heber, cuando era muy pequeño, hubiera creído en el Señor, creer en el Padre Celestial Jehová, el Padre terrenal del hermano Heber, debió de haberse opuesto firmemente. Pero el Padre Celestial hizo que Heber, antes de graduarse de la universidad, cuando estaba a punto de graduarse, el Padre Celestial hizo que el Padre terrenal del hermano Heber falleciera. Después de su fallecimiento, pasaron unos meses, y el hermano Heber se graduó de la universidad. El Padre Celestial lo dispuso de esta manera. Esta disposición fue para que el hermano Heber pudiera, habiendo perdido a su Padre terrenal, ganar el reino de los cielos, al Padre Celestial Jehová en los cielos, como su propio Padre.
La elección de la que habló el Padre nos hace comprender que el que el hombre reciba misericordia no proviene de uno mismo, ni tampoco porque uno haya creído en el Señor para recibir misericordia, sino que, aún antes de creer, Dios ya tiene misericordia de nosotros, habiendo tenido misericordia de nosotros, después, para que un día lleguemos a creer en su Hijo Jesucristo. Después de creer en su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial hizo que su Hijo Jesucristo pusiera el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor dentro de nosotros, haciéndonos una nueva creación, para que obtengamos las hermosas bendiciones prometidas por Dios. De esta manera, el que recibamos gracia y recibamos misericordia, hablando con toda verdad, ciertamente no proviene de nosotros mismos, sino que proviene únicamente de Dios, quien nos formó en el vientre materno, para ser sus hijos. Porque en el Antiguo Testamento se profetizó que habría uno, llamado Jacob, el hermano Heber, es decir, una persona llamada el Jacob del Nuevo Testamento. Especialmente en el libro de Isaías, se profetiza muchas veces que en el futuro habría un hombre, a quien Dios llama Jacob, llamando a Israel por su nombre, diciendo: Yo te formé en el vientre materno. Desde el vientre te he sostenido. Y dice: Mi siervo Jacob, no temas. Mi siervo Israel, no temas. Porque en el vientre materno ya te he formado, para ser mi siervo. Te pondré por luz de las naciones. Te pondré por pacto al pueblo, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Es decir, que desde el vientre materno, Dios ya nos había formado para ser sus hijos. Es decir, aunque el Padre Celestial nos formó en el vientre, sin embargo, después de hacernos nacer, no hizo que le conociéramos de inmediato. Tuvo que esperar a que llegara el momento que el Padre consideró perfecto, el tiempo que consideró oportuno, para darnos la oportunidad de conocerle, y también de conocer a su Hijo. Cuando le conocemos a Él, y conocemos a su Hijo, entonces comprendemos: ¡guau! Resulta que tenemos un Padre en los cielos. Lo que conmovió mucho al hermano Heber fue cuando leyó la Biblia, al leer el Sermón del Monte, la enseñanza del Señor Jesucristo que dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al leer que el Señor Cristo dijo que debemos llamar a Dios Padre, al llamarlo nuestro Padre que está en los cielos, el hermano Heber, al leer esta línea de texto, las lágrimas le rodaron a raudales, diciendo: ¡guau! Resulta que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre Celestial. Sintió una profunda conmoción. Pero al leer el Antiguo Testamento, vemos a Moisés, a quien Dios amaba, quien dijo: Jehová, por favor perdona el pecado de tu pueblo. Al leer en los Salmos de David, David decía: Jehová, tú eres mi pastor. David siempre llamaba a Dios Jehová o Dios. Los antiguos profetas también lo hacían. Mientras Heber leía, también temía a Dios, pero cuando el Señor nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, se dio cuenta de que sus lágrimas no paraban de fluir. Resulta que el Padre Celestial determinó que fuéramos sus hijos, es decir, que la identidad que recibimos es más honorable que la del antiguo David, más que el antiguo siervo de Dios, David, a quien Dios amaba, y más honorable que el rey ungido, porque lo que recibimos es la identidad de hijos. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es más profunda que la de David. De esta manera decimos: el que el hombre reciba la gracia es algo que Dios ya determinó desde el vientre materno. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.